Bueno, en primer lugar, no sé si está todavía por aquí, quiero dar las gracias a Rebus, que el hombre está enfermo, pero ha venido a echarnos una mano y sin él esta jornada no se hubiera organizado. Cuando nos planteamos hacer una jornada de estas características, sabíamos que podía dar mucho de sí, pero no pensaba que iba a dar tanto. Bueno, en primer lugar me quiero identificar. Soy el burócrata de la moqueta. Ese personaje que ha salido a lo largo del día en varias ocasiones, soy yo. Pero también tengo mi historia y tengo mi razón. Yo tuve un abuelo pastor trashumante, de las tierras interiores de España, de esos lugares perdidos que se mueren de frío en invierno y de calor en verano. Tuve un abuelo de pastor trashumante que un verano no volvió de Extremadura. No volvió. Y tuve una abuela que de pronto se dio cuenta que tenía que sacar adelante a sus 5 hijos, perdido en un pueblo donde no había nada. El mayor era mi padre, tenía 14 años. Ese invierno su hermana menor murió de escarlatina. Ese invierno su hermana pequeña sufrió un problema neurológico del que no se recuperó. Y ese invierno mi abuela cerró la casa y se llevó a sus hijos. Y mi padre no volvió al pueblo. Mi memoria es la de un pasado rural, de un padre que amaba el territorio y que te decía, no hay nada más hermoso y más blanco que la nieve, pero también te digo que es lo más negro, hijo mío. No hay nada más emotivo que oír al lobo por la noche, pero sabía que al día siguiente había muerte alrededor de la casa. No hay nada más bello que ver el viento en tus oídos soplar, pero al día siguiente tendrás las orejas congeladas. Mi padre no volvió al pueblo y yo sí volví. Y me di cuenta que tenía razón, que era un lugar tremendamente hermoso, tremendamente bello, pero en el que no se podía vivir, en el que no se podía vivir. Yo ya no era pastor, yo ya no tenía tierra, pero me apetecía ayudar a poder vivir en ese territorio. Y me hice lo único que supe hacer, y es me convertí en un burócrata. Y llevo 30 años, de fracaso en fracaso, tratando de hacer posible eso, de que el territorio rural siga existiendo, de que la naturaleza es un valor y de que la gente es lo más importante. Me queda poco para jubilarme, no creo que lo logre, pero en cualquier caso, en esto, parodiando otra vez a Kadhafis, cada vez que subo aquí parodio a Kadhafis, lo importante es el viaje. Bueno, esta jornada responde a la necesidad de oír a la gente. Estoy harto de oír hablar del medio rural a los de siempre. Estoy harto de sentarme con las sopas, no estoy harto, pero estoy harto de sentarme con las sopas, con los productores agrarios, con los que cobran la PAC, y creo que el medio rural es otra cosa. El medio rural no es agricultura ni es ganadería, y que nadie se ofenda. El medio rural es la gente que vive ahí. Y por eso me apetecía oír voces distintas, porque estoy harto de que se identifique el medio rural con la ganadería, con la agricultura, con la producción primaria, con esa subsidiariedad de lo urbano que dice que no quiero oír otra cosa. Quería oír voces distintas. El medio rural es la gente que está todavía en el medio rural y con la que tenemos un cierto compromiso para asegurar su futuro. Pero ojo, una cosa es asegurarles otro futuro y otra cosa es encadenarles a la obligación de vivir en un sitio donde la vida a veces resulta imposible. En aquel pueblo perdido de las tierras altas de Soria la vida era imposible. La vida era imposible. Y por eso la gente con dolor se fue. No podemos obligar a que la gente siga viviendo como rehenes de un territorio cuando ese territorio no da calidad de vida. Y el mundo está cambiando. Podemos hablar del pasado y podemos hablar de la nostalgia y de la melancolía. Y podemos recordar, porque la memoria siempre es clemente, esos espacios hermosos de nuestra juventud en que nos lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien y no tan bien. El mundo está cambiando y no va a parar de cambiar. Agarrarnos a aquello, pretender que el futuro esté organizado sobre las pautas del pasado es simplemente invocar a un imposible. Invocar a un imposible. El futuro, si existe, tendrá que ser distinto, porque nada permanece. Porque en esta maldita realidad que se llama la vida solo hay 2 cosas ciertas. Una, que es imposible volver atrás, y 2, que nada permanece. Nadie hablará de nosotros cuando estemos muertos, y es verdad. La vida seguirá. Y lo que tenemos que hacer, entre tanto, es posibilitar a que los que estamos aquí ahora y los que vienen después puedan ser felices. Si esto es mucho más sencillo. A mí no me importa tanto la población que tenga el territorio. Lo que quiero es que la gente que esté en el territorio sea feliz.
No me importa que haya una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, 7 o 25. Si la gente es feliz, si la gente organiza su vida, si la actividad se mantiene, ¿qué más me da? La despoblación es el síntoma de un problema, pero no es el problema. El problema es otro. El problema es que se nos está quedando un territorio vacío de casi todo. Y con eso estamos perdiendo lo que nosotros mismos somos. Porque yo, en el fondo, soy rural, pero mis hijos ya no lo son. Y esa vivencia no se puede trasladar. Lo que ocurre, a lo que hemos llegado, no es casual. Este territorio está así porque a lo largo de las últimas décadas, voluntariamente, la sociedad española ha querido cambiarla, porque han primado los modelos urbanos y de concentración industrial alrededor de las grandes ciudades, porque hemos puesto el énfasis en las costas, porque hemos fortalecido determinados tejidos sociales. No nos equivoquemos, no estamos ante una casualidad, estamos ante un modelo que hemos decidido como sociedad y que nos ha venido a todos razonablemente bien como país. Que es verdad que hay cosas que han abandonado el medio rural, pero no es casual. No es casual ni le podemos atribuir responsabilidad a nadie. Por otra parte, tampoco se trata de halagarnos los oídos. Tampoco se trata de venir aquí y deciros lo hermoso que es el medio rural, lo potente que es la gente del medio rural, para que salgamos todos contentos. A mí no me importa ser crítico en las manifestaciones. A mí no me importa deciros que tengo un papel blanco lleno de ideas en que no consigo poner cosas para futuro y que tampoco encuentro demasiadas ideas para futuro. A mí no me importa deciros que más allá del lamento nos cuesta encontrar argumento de futuro, a vosotros y a nosotros. A mí me cuesta todos los días encontrar cómo pelearme con esta burocracia que me encadena para poner proyectos encima de la mesa. Sinceramente me cuesta. No soy especialmente bueno ni especialmente malo, soy un ciudadano más que quiere hacer cosas por los demás y me cuesta. Con lo cual, no nos halaguemos los oídos, no nos construyamos el mundo de la posverdad. Esto es difícil resolverlo. Y por otra parte, no queremos, o yo no quiero, que el mundo rural sea un espacio para la heroicidad. Igual que en cuestiones de género no hace falta ser una supermujer para ocupar un puesto de trabajo, pues en cuestiones de medio rural no hace falta ser héroes. Yo no quiero héroes en el medio rural que trabajen 24 horas, que renuncien a todo, que no tengan la calidad de vida que tienen los demás porque les gusta el territorio. Yo no quiero que la gente que viva ahí viva empoderada de una condición mística y que renuncie a su condición de ciudadanos o la calidad de vida que tenemos los demás. Eso no me vale. No me vale un medio rural en que obliguemos a la gente a vivir de la subsidiariedad de decir que tienen que estar ahí. Eso no me vale. O conseguimos que la gente quiera quedarse porque su calidad de vida sea y porque hasta los más normales vivan bien, o si no, esto será profundamente injusto para los que se queden. Y a lo mejor, en algún caso, es mejor que se vayan. Tenemos que vencer la inercia. Hay un discurso de gestión y de transformación del medio rural que no es nuevo. Aquí se ha dicho esta mañana varias veces que si INCOR, el no sé qué año, que si la conferencia de Salzburgo, que si el líder del año 90. Claro que sabemos hacer cosas de cómo transformar el medio rural. Pues si hemos escrito todos o algunos, páginas y páginas, y hay nombres y personas y santones y personas que nos repiten los mantras por uno y otro día. Pero tenemos que vencer la inercia, porque el discurso existe, pero la inercia no se vence. Y la inercia es que las cosas son muy difíciles de cambiar si no volvemos a esos burócratas de moqueta. Si no incorporamos en esos burócratas de moqueta gente que piense así. Gente que piense así. Necesitamos una burocracia que crea en lo rural y que piense en lo rural. Pero no tiene que ser el director general de Desarrollo Rural, que se da por hecho que tiene que pensar en lo rural. Tiene que pensar en lo rural los que no trabajan en el medio rural. Igual que en cuestiones de género, tienen que pensar en género los que, no la directora general de Igualdad o de la Mujer, sino los que no tienen que ver con esas cosas. Si se espera que todos los problemas del medio rural los resuelva este modesto servidor público, arriaos vamos. Porque los problemas del medio rural los tiene que resolver la política global. Necesitamos, lo oí hace poco aquí en esta misma mesa a un alcalde y me quedé con la idea que me parece fantástica. Necesitamos una lente rural. Necesitamos que todas las políticas públicas, todas y cada una de las políticas públicas, pasen por la óptica de lo rural. Igual que pasan por el impacto de género o igual que pasan por el impacto ecológico. Y esa será la única manera, incorporar la transversalidad. Entender que esto se trata de que todo el territorio tenga actividad y que la gente pueda vivir donde quiera y que haya unos
mínimos, no mínimos, de calidad de vida que permitan salir adelante. Y eso, en algunos casos, va a significar renuncia. En algunos casos va a haber espacios que no son recuperables. Es así. No nos obcequemos con mantener las cosas como son, pero por lo menos tratemos de mantener un territorio armonizado. Yo hoy no traigo ninguna foto porque simplemente clausuro, pero a mí me gusta poner una foto de lo que es la España rural y lo que es el resto de España. La España rural es el 90% del territorio. Si eso se nos queda vacío de actividad y vacío de cohesión territorial, ¿dónde va a ir este país? ¿Qué sentido tiene este país? ¿Os pensáis que las tensiones secesionistas que se aprecian son resultado de otra cosa? No, son precisamente resultado de eso. En esta batalla, aparte de escuchar a la gente y tratar de aprender y destilar y de exprimir, yo, sinceramente, cada vez más voy renunciando a las grandes estrategias y a las grandes programaciones. Yo, sinceramente, cada vez creo más en las cosas pequeñas, en esto que tenemos ahí que se llama líder. Cada vez creo más en las pequeñas piezas que mueven poco a poco la situación. Estoy cansado de escuchar las grandes palabras, los grandes proyectos, las grandes estrategias, los grandes acuerdos, las grandes firmas y las grandes fotos. Estoy cansado. Y apuesto, de verdad, por las pequeñas cosas, por la bajita esperanza, por el día a día, por arreglar ese pequeño problema concreto que tenemos en un sitio concreto. Por lo menos apuesto, en tanto que llega el tiempo grande, que no renuncio a él, que no renuncio a él. Y por eso hicimos esta jornada, porque creemos algunas personas que más allá de que hagamos cosas o que no las hagamos, que más allá de que seamos rentables o que seamos irresponsablemente improductivos, hay que mantener el discurso. Y cada día es un día para decir que es muy importante que toda la política pública tenga una visión singular hacia lo rural, que no basta con pensar que esto es política agraria, que no basta con pensar que esto lo arreglamos con la PAC, que o instalamos en los puestos de responsabilidad a personas, en todos los puestos de responsabilidad a personas con sensibilidad por lo rural, o si no, seguiremos hablando entre nosotros y comprobando cómo el espacio se va vaciando. Y yo tengo la sensación que se me acaba el tiempo, y se nos acaba el tiempo, porque como empezaba al principio, yo puedo ser un burócrata de moqueta, pero me siento rural. Pero la siguiente generación ya respira de otra forma. A mí me gustaría que mi país siguiera siendo ese país que vivió mi padre, pero me gustaría que mi país no fuera el país del que mi padre se tuvo que ir, porque era imposible vivir. Y en eso estoy, fracasando, pero ahí estoy. Muchas gracias.